¿Qué tal? Bienvenidos, muy buenas noches. Estamos una vez más en el segmento de entrevistas a través de la página oficial de Diario Opinión. En esta ocasión lo hemos invitado al licenciado Daniel Javier Calva Nagua. Él es licenciado en Pedagogía y también licenciado en Antropología para conocer algunos temas justamente ahora con este motivo de la pandemia del coronavirus que ha cambiado el mundo, ha cambiado, ha puesto el mundo prácticamente, ha dado una vuelta al mundo entero y la humanidad está atravesando difíciles momentos por esto de la pandemia. Bienvenido, buenas noches, licenciado, ¿cómo está usted? ¿Cómo le va, Luis? ¿Cómo pasa? ¿Todo bien? Dígame. Cuéntenos un poquito, vamos a Sí, hablar un todo poco de bien. la pandemia del coronavirus. Nunca estuvimos preparados, Bueno, ¿en qué falló? No solo Ecuador, sino creo que varios países del mundo, ¿ah? bueno, o sea, el motivo mío en este día y todas las entrevistas que he podido dar, han sido varias, por suerte, es más que todo para hacer un análisis histórico de las pandemias y de ahí tratar de hablar algo de la pospandemia. Pero, ¿qué sucede? Antes de que todo, quiero dejar en claro que lo que voy a hablar no quiero que se tome como que piensen que yo estoy diciendo a la gente que desacate las órdenes, nada que ver. Yo soy de las personas que pienso que hay que seguir las órdenes de los médicos, de los epidemiólogos y de todos los organismos de control, como incluso la Organización Mundial de la Salud, pese a que últimamente la están criticando mucho. ¿Correcto? Ante todo, es porque vamos a topar temas históricos en donde van a sorprenderse algunos porque no conocían ciertos datos. Y bueno, en la pospandemia son situaciones sociales en las que yo voy a hablar, no tanto económicas porque nos iríamos por un lado de los economistas y podríamos hablarlo, pero nos vamos a adentrar a otros campos. Y lo mío en este momento es el estudio del comportamiento, partiendo de un asunto histórico. Bien, entonces arranquemos con el plano histórico. Quiero que quede claro que todo lo que son pandemias como tal no es algo nuevo, no es algo que recién apareció este año, que el ser humano nunca lo ha experimentado, que nosotros somos personas que hemos vivido en el Edén, nada que ver. En sí, las pandemias son tan viejas como la evolución humana. Es más, algunos antropólogos, biólogos, piensan que el ser humano, gracias a los virus y las bacterias, es por lo que se ha desarrollado y tenemos resistencias. O sea, nosotros venimos de un proceso evolutivo de 300.000 años más o menos de lo que es prácticamente lo que es el Homo sapiens. Entonces, nosotros hemos adquirido estos organismos siempre han vivido con nosotros. En algún momento han sido más elevados, pero bueno, para no ir tan atrás, porque eso nos demoraría mucho, vamos a hablar de una de las pandemias que más antiquísimas del mundo, y esa es la peste negra o la peste bubónica. Bueno, la peste negra, la peste bubónica en sí azotó al ser humano desde más o menos el año 400 después de Cristo. Son los registros que se tienen por la famosa peste justiniana. Entonces, después en la Edad Media, más o menos el año 1400, después tuvo otro brote en el año 1700, unos últimos brotes en 1800 algo. ¿Y cuál es la novedad? Que la peste como tal, la peste bubónica, que sale de la pulga de la rata, esa sí fue una pandemia que prácticamente de cada 10 personas que se enfermaban, 8 fallecían. Es increíble. Letal. Eso era una mortalidad tremenda. Por supuesto, eso eliminó la tercera parte, incluso de algunos historiadores hablan de que tal vez hasta la mitad de la humanidad en algún momento. Bien, pero como le digo, para no irnos tan atrás, pero que quede claro que por eso es que nosotros le llamamos peste a esto, pero esa es la más antigua. De aquí viene el siglo XX que enfrentamos 3 pandemias, pero la principal, y podríamos decir que es la más parecida a la que tenemos actualmente, fue la gripe española del año 1918. En la gripe española del año 1918 se perdieron alrededor de 100 millones de vidas. Escúchenme bien, 100 millones de vidas. Primero se decían 20 millones. Después las nuevas investigaciones, 50, 60, 80. Hoy en día las nuevas investigaciones más actualizadas hablan de 100 millones de personas con la gripe española. Y ojo, la gripe española tiene el nombre de española, pero en realidad surgió en los Estados Unidos. Que quede claro. ¿Ya? La gripe española surge en los Estados Unidos y la llevan los soldados que van a combatir a la Primera Guerra Mundial cuando los Estados Unidos se unen a los aliados para intentar derrotar a la Alemania. Bueno, entonces esta gripe española nos dejó como lecciones primero
que el ser humano seguía siendo débil ante las pandemias. 100 millones de personas son muchas, ¿qué te puedo decir? En la India, solo en India, más o menos hoy en día se dice que murieron 20 millones de personas, solo en India. En Sudamérica, bueno, aquí en Ecuador no hay muchos registros por esas cosas de la vida, pero los que sí registraron más fueron los chilenos, los argentinos. En Venezuela, por ejemplo, solo en Caracas se cree que más o menos murieron 20.000 personas. En el Brasil, como dato curioso, el presidente que ese año iba a ser puesto como presidente fallece por la gripe española. En fin, eso fue una enfermedad que podríamos decir que el índice de mortalidad llegaba hasta el 10%. O sea, de cada 10 personas que se enfermaban, moría uno. Y bueno, hoy en día tenemos el coronavirus, que prácticamente es el tercer coronavirus que nos ataca en este siglo XXI. El primero fue el MERS, en el año 2002, 2003, 2004, por ahí estuvo. Discúlpenme, el primero fue el SARS, en el año 2002, 2003. 10 años después surge el MERS, en el año 2012 más o menos, y actualmente tenemos este SARS-CoV-2, que es el que nos tiene un poco intrigados, porque no sabemos todavía mismo la capacidad, si es que habrá una mutación. Porque tú entiéndeme que cuando fue la gripe española, en la segunda oleada de la gripe española fue la mutación del virus, y ahí fue que se desató la mortalidad. Actualmente la Organización Mundial de la Salud dice que ha hecho los cálculos y que no va a haber una segunda oleada con mutaciones. Va a haber una segunda oleada, pero no va a haber mutaciones en el virus, ¿ya? Eso nos hace sentir tranquilos y esperemos que la Organización Mundial de la Salud atine esta vez, porque sí ha habido muchas críticas a la Organización Mundial de la Salud justo por lo que sí no dijeron a tiempo, que China, esa guerra que tienen con los Estados Unidos ahí, entre ponerse a pelear, intereses sí que están llegando por un asunto más capitalista también. Ahora, en todas estas pandemias que se han dado, hay distintas corrientes, ¿no? Hay personas, hay incluso muchas personalidades que indican que fue creado por el humano. ¿Cuál es el concepto de usted como estudioso de esta materia? ¿Usted cree que haya mano ahí en este asunto o netamente es nativo de que se da nomás? ¿Te refieres a al coronavirus actual? El coronavirus, ajá, al actual. ¿El actual o los más anteriores? No, el actual. El coronavirus. Bueno, el actual, por eso, el actual, bueno, con todo esto de los medios hablan de teorías conspiranoicas, que son los más especializados que andan tratando esto de aquí, que sí, que posiblemente los Estados Unidos le pusieron a China, que los chinos ellos mismos se lo pusieron, y en fin, muchas cosas. Personalmente yo quiero creer, en alas de la ciencia, que esto es una zoonosis, o sea, que simplemente brincó de algún animal hacia el ser humano, y esa es la realidad, ¿ya? Personalmente yo así lo pienso y así lo quiero creer, pero ese es mi punto de vista. Puede ser que después de 20 años sepamos otras cosas. ¿Ya? Otras cosas, puede pasar. Ahora, ya estamos con la pandemia. ¿Cuál es el mecanismo? La Organización Mundial de la Salud dice que hay que protegerse, buscar los mecanismos de bioseguridad y tener esta situación para tratar de controlar. Hay distintas corrientes también en el asunto de la gravedad en las personas. Unas son más letales, otras personas logran sobrellevar la enfermedad y sobreviven. ¿Cuál es el concepto, cuál es el consejo para las personas? ¿Cómo tomar esta pandemia? ¿En la actual? Sí, el actual. El actual, ya. Personalmente, si ustedes me preguntan a mí, yo la igualo con la gripe española en el sentido de la mortalidad. Podríamos llegar a un 10% o más de sobre el 100, o sea que la Organización Mundial de la Salud dice que promediamos entre 5 o 6. En países donde ya no hay hospitalización podríamos llegar a un 10, un 15% de mortalidad. Esperemos que eso no pase. Por eso se trata de hacer las cuarentenas. Esta es la primera vez, aparte de esta pandemia actual, aparte de ser la más mediatizada, parece así que todo el mundo tiene las cámaras encima, y eso es bueno por un lado. También es el récord de la pandemia que más rápido se ha decodificado el virus. Todo el mundo los científicos están enlazándose para ver cómo resolvemos el problema, porque no queremos tener una gripe española otra vez en el mundo. Creo que a nadie le gustaría tener 100 millones de muertos, ¿ya? Lógicamente, volviendo como un asunto histórico, en Ecuador las cifras no son claras. Se habla de que aquella época, en el año 1918, Baquerizo Moreno era el presidente en el Ecuador. Entonces se reportan 180, 200 muertos en Quito. En Guayaquil no hay datos claros en 1918. Pero ya le digo, en esa época cómo eran los registros estadísticos, eran medio dudosos, así que.
Por ahí alguien dice en los comentarios que, Claro. claro, no hay datos oficiales. Eso es lo que yo vengo diciendo desde el comienzo. No hay datos oficiales de la gripe española. Pero sí le puedo asegurar que los gobiernos ocultaron en la gripe española porque estaban después de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, por ahí los franceses le empezaron a llamar, para no decirle gripe española, empezaron a decir la fiebre púrpura, me parece. Entonces, 100 millones de muertos actualmente son las nuevas investigaciones que nos dicen. Perfecto. Por acá nos escribe el licenciado Alex Chungur, dice la gripe española de 1918 no tenía datos oficiales, se hablan de entre 50 y 100 millones, lo que estaba diciendo, de muertos, pero en realidad no se conoce unas cifras cercanas. Pero bueno, ahora, licenciado, ¿usted cree que la actuación de las autoridades de salud de Ecuador ha sido la forma correcta de enfrentar esta pandemia o cree que pudo hacerse algo mejor para paliar esta medida que ha venido afectando al país? Bueno, ¿cómo te explico? Cada país ha tomado sus decisiones, pero esto es como la lotería. Nos podía tocar, a nosotros nos tocó sufrir este hecatombe. O sea, se dice que es por el comportamiento de la gente de Guayaquil, porque ahí fue el epicentro del Ecuador y parte de Sudamérica. Otros dicen que no es el comportamiento, sino que la gente mucho viaja. Pero bueno, ahí también el otro día discutíamos con unos colegas, pero yo digo, esa teoría está interesante, muy debatible, porque mira, si tú dices de contacto físico, en Cali, en Lima, en Sao Paulo, en Río de Janeiro, la gente se saluda con besos. La gente tiene contacto, la gente rumbea, igual que en el Ecuador. Tiene que a futuro haber una nueva explicación para eso. Pero el Estado como tal debió haber, ahora recordemos, volviendo al asunto del Estado, tenían una mesita con un chico que repartía flyers, que repartía hojas volantes y le preguntaban, ¿usted tiene coronavirus? A ver, déjese ver. ¿Se siente mal? ¿Se siente bien? Siga. Entonces la gente empezó a entrar y se armaron los famosos bailes en San Borondón. Nadie controló, nadie le hizo el cerco epidemiológico a esa gente que venía de España, de Italia, lo suficiente, y ahí tenemos consecuencias fuertes en Guayaquil. Cuando afectó pero no solamente la gente de Guayaquil, digo. Así es. Cuando afectó a otros países, cuando afectó el coronavirus a otros países y se dio cuenta que era letal, ¿se pudo prevenir en Ecuador de pronto cerrando aeropuertos, cerrando fronteras? Quizás de pronto puede ser una medida paliativa. Es que por supuesto, esa era lo que debía hacerse, lo mismo que se hizo cuando fue la gripe porcina del año 2009. ¿Qué hicimos en la gripe porcina del 2009? Pues simplemente se tomaron las medidas del caso y empezaron a cerrar las fronteras en aquella época con México, ¿sí? Eso es lo que ocurrió, debimos haberlo hecho, pero como le digo, aparte de eso no nos favoreció nada. El sistema de salud ecuatoriano empezaron a votar al personal de salud meses anteriores. Acuérdense que eliminamos el convenio que teníamos con los médicos cubanos. Así es. Es difícil. ¿Se pudo prevenir? ¿Se pudo controlar? ¿El gobierno de pronto pudo hacer algún plan más agresivo para frenar esto? Claro, sí se pudo haber hecho un plan muy agresivo para enfrentar. Por ejemplo, hubiéramos comprado más termómetros de esos que ahorita tenemos bastantes ya en los centros comerciales que te toman la temperatura aquí en la frente, los hubiéramos comprado y los hubiéramos puesto en el aeropuerto. Hubiéramos podido cerrar los vuelos internacionales. No lo hicieron. Dejaron que jueguen el partido de fútbol, dejaron que esa gente haga las famosas bodas, las famosas fiestas en San Borondón, le quisieron echar el muerto a una señora y ahora dicen que ni siquiera fue la señora fue el paciente cero, sino fue otro señor de no sé dónde que apareció. O sea, date cuenta, el actuar del gobierno, ya creo que a ese cadáver ya no hay como echarle más puñete porque ya le han echado bastante. Ya. La situación de Ecuador, ahora la pandemia está sobreviviendo. ¿Ecuador está preparado para una segunda oleada? ¿Cree que este examen que le tomó esta prueba a Ecuador le deja alguna lección o todavía no aprendemos la lección? Excelente pregunta. Verás, esto es un riesgo. ¿Por qué? Algunos me preguntan, me dicen, ¿por qué en Venezuela funciona? Porque allá tienen un sistema socialista, podríamos decir. ¿Por qué en Cuba funciona el encierro? Porque allá también tiene un sistema socialista. ¿Por qué en Nicaragua medio funciona por ahí y después dicen que no, que son los enemigos que hablan mal de Daniel, el presidente de Nicaragua? Pero verás, te explico. Tenemos un sistema capitalista. En un sistema capitalista como el que tenemos actualmente, necesitas comer, porque no te va a venir a dejar el gobierno y no te va a pasar una mensualidad. O sea, esto no es Venezuela. En Venezuela, ¿por qué les funciona a ellos el encierro? Porque ellos todos están mapeados, ¿ya? En Venezuela tú tienes, debido a la crisis económica y al bloqueo criminal que tiene los Estados Unidos sobre Venezuela, lógicamente ellos saben dónde tú vives y si necesitas algo te van a llevar porque
ellos ya reparten comida. Entonces para ellos se les hizo súper fácil hacer una cuarentena, nosotros no. Esta cuarentena, date cuenta cómo fue. Durante el semáforo rojo y antes, la gente incluso seguía haciendo bailes, ¿ya? Y ahora pasamos a un semáforo amarillo. En la práctica, ya la gente ya venía haciendo lo que da la gana. Pero no tanto por la desobediencia del ecuatoriano, porque al ecuatoriano le gusta farrear ni nada. Es porque no llevamos los alimentos, pues. No llevamos los alimentos a los círculos de pobreza. Si nosotros hubiéramos llevado los alimentos, la gente no hubiera tenido por qué salir. ¿Por qué no hicimos un censo? En algún momento, a ver, señor, usted que está vendiendo chicles en el bus, ¿dónde vive? Que vivo acá ya. Vamos para llevarle la comida, que no tenga que salir, no salga. No se lo hizo. Lo que se quiso imponer aquí es algo, y que démosle $60. O sea, mira, El Salvador, con ser El Salvador, le daba una buena pensión a la gente, más de $100, creo que fue hasta $300 que le estaba dando el presidente Bukele a la gente en El Salvador. Y acá te cobran todo, o sea, las tarjetas de crédito te siguen cobrando. La luz, la planilla de luz está en las nubes, maestro. A mí me acaba de llegar una planilla de luz. En vez de bajar y sube. Me llevo una planilla por $50, yo ni paso en la casa, o sea, déjate de cosas, esto que está pasando es criminal. En esta pandemia, ¿cómo nos está tratando el gobierno? O sea, en vez de ayudar, más bien ahora, está afectando al pueblo. Entonces, con las medidas, obviamente, se siente afectado el pueblo. Por más que nosotros ya, o sea, ya déjate de cosas, ya hay que poner los puntos en las sillas. Hasta un ciego se da cuenta del mal manejo de la situación. Este cambio del semáforo de rojo a amarillo puede ser contraproducente en cualquier momento, ¿se pueden disparar los casos? Mira, si de aquí en 15 días seguimos vivos, o sea, si de aquí pasó algo, hemos llegado a la inmunidad de rebaño que andan diciendo que quieren hacer. Aquí quieren hacer inmunidad de rebaño, ¿ya? Si en 15 días vemos que los hospitales, ya pone de aquí a un mes más claro, si de aquí a un mes las cosas funcionan y mantenemos las curvas, porque esas cifras que da el gobierno, yo no confío en esas cifras. Ahí dice que hay solo 4.000 muertos, 35.000 contagiados. Yo ya dejé de ver esas cifras como hace 2 semanas. No me confío. No sé no si son reales. Aquí de que me escucha confiar en eso. O sea, por favor, o sea, mira cuánta gente murió, o sea, ya por algo estaba televisado eso, hasta más ciego se da cuenta de eso, maestro. Colombia es un ejemplo, nos escribe Alex Chunguris, el ejemplo de cómo tener mejor tasa de mortalidad y contagios es la ciudad de Medellín. Nos escribe allá y dice, en todos estos meses de coronavirus hay tan solo 3 fallecidos en Medellín, nos escribe Alex Chungur. Y también nos agrega, el alcalde de Medellín trabajó desde que el coronavirus se puso de moda en China. Preparó a 4.000 personas, ahí está el mensaje para que nos vea también usted, para enfrentar este virus, y fue una de las medidas tomadas por la autoridad colombiana que hoy por hoy pues le están dando resultados en Medellín. Por supuesto, y verás, te explico más o menos cómo es este asunto del modelo colombiano. Los colombianos emplearon bastantes pruebas para saber quién está enfermo y quién no está enfermo. Entonces, ante un gran número de pruebas que ya están mapeando a la gente, por ejemplo, recientemente escuché a la alcaldesa de Bogotá decir que quien ya se siente enfermo le van a ir a tomar la prueba a la casa. Date cuenta qué bonito sería eso si decimos, fulano de tal se enferma en Guayaquil, vayan a verle la muestra a la casa, pero aquí tienes que a veces gastarte más de $100 para que te hagan una prueba. Date cuenta qué está pasando. El gobierno y la política pública es terrorífica. La política pública no se aplicó bien, no se tomó las medidas preventivas, como acá el ejemplo que nos pone el Chungur de Medellín, solo por citar un solo ejemplo que se pudo contrarrestar. Ahora, ya lo hecho, no hay cómo retroceder porque ya lo hecho es pasado. ¿Qué hacer de aquí para adelante? Porque esto no termina aquí la pandemia obviamente va a seguir largo. ¿Qué hacer? ¿Qué medidas tomar? Bueno, verás, como antropólogo y como profesor de historia te puedo decir una cosa. Si nosotros hubiéramos leído lo que ocurrió en la gripe española, hubiéramos tenido una mejor forma de... ¿Qué se hizo en la gripe española? En la gripe española se hizo cuarentenas. ¿Qué se hizo en la gripe española? Se abrían los locales comerciales de acuerdo a calendarización. Por ejemplo, me invento que los productos cárnicos se vendan de lunes, miércoles y viernes. Los vegetales, martes, estoy poniendo un ejemplo, martes, jueves, sábado. Los domingos se vende otro tipo de productos, qué sé yo, la gramínea, o sea, los arroz. Así, entonces tú calendarizas los productos, calendarizas los servicios, porque no podemos pasar encerrados hasta el año 2023 en una economía capitalista como la que tenemos tan voraz. Entonces, eso era una solución, calendarizar. Pero aquí, la manera como se hizo las cosas fueron terroríficas. Ahora, usted como docente, ¿cómo afecta la educación en el país? Y no solo en el país, pero hablemos netamente de Ecuador. Ahora las clases serán virtuales para escuelas, colegios, inclusive para la universidad.
¿Usted cree que eso sea claro, no hay otra viabilidad, pero cree que se pueda aplicar la docencia y se pueda llegar con esa misma eficacia a los estudiantes? Verás, la educación a distancia es por ejemplo, en Ecuador, para irnos a poner ejemplos de otros países, porque si no nos perdemos. En Ecuador hay una buena universidad que se llama Universidad Técnica Particular de Loja, me parece que la Politécnica Salesiana también tiene un sistema a distancia, la Católica de Quito tiene un sistema a distancia. Ellos ya han venido trabajando con un sistema a distancia. En la escuela y el colegio hay un colegio que desde los sacerdotes católicos, me parece que se llama IRFEYAL, algo así que es educación por radio y televisión, algo así, IRFEYAL, si la memoria no me engaña. Ejemplos de educación a distancia ya los hay. Entonces, nosotros podríamos tratar de copiar o de consultarles a ellos a ver cómo ustedes están funcionando, les funciona o no. Pero recuerda que nuestros profesores, algunos ya son mayores y no manejan las herramientas que estamos justamente en este momento utilizando tú y yo para conversar. Por acá nos escribe un señor Andrés Carchipuya, nos dice, saludos, mi amigo Daniel, creo que es amigo suyo. En la educación, no todos los estudiantes están en las mismas condiciones. ¿Qué opina? Esa es una muy buena pregunta. Por supuesto. Por supuesto, mira que las potencias como Estados Unidos, es lo gracioso de esto, que las potencias como Estados Unidos suspendieron las clases hasta nueva orden, suspendieron las clases. Acá nos estamos arriesgando a que la gente vaya a buscar un cybercafé por ahí para poder imprimir las cosas, que ahora me van a dar clases por la computadora, y si no tengo computadora, ¿cómo hago? Que si tengo que, entonces, ¿qué? Andar con un celular. O sea, las cosas van a salir un poco improvisadas y tú sabes, ahí es lo que te trato de decir, cuando tú haces algo improvisado, las cosas salen un poco mal. ¿Me permites 10 segunditos que tengo que ir a cerrar una cosa? Perfecto, no hay problema. Mientras tanto, por acá revisamos también las novedades. Estamos conversando con el antropólogo Daniel Calva y nos está explicando la situación de la pandemia, y vamos a hablar también ahora ya sobre la pospandemia, que es otro de los efectos que tendrá. ¿Qué efectos dejará esta pandemia ahora al país? ¿Qué quedará para el país? ¿Qué habrá que sacar? De todo lo malo siempre habrá algo que sacar bueno, ¿no? Bueno, verás. Como te digo, esto de aquí es muy largo, esta entrevista, pero bueno, trato siempre de resumirla. Te voy a resumir rápido. Así es. En 1845 nosotros tuvimos la mayor pandemia del país, que fue la fiebre amarilla en Guayaquil. Más del 20% de la población se perdió. Fueron muchas personas las que murieron. ¿Ya? El 20%. En 1845 la fiebre amarilla en Guayaquil. De ahí vinieron unas epidemias de dengue. Como tú sabes, en este país la investigación científica es como que todavía queremos rescatar, y como que podemos y no podemos. En fin, de ahí en 1991, el año 1991, aquí muchos recordarán, o tal vez tú recuerdes, Luis, cuando fue la epidemia de cólera, claro, en el Ecuador. Fue terrible. Pero las cifras oficiales dicen que solo murieron 700 personas. Eso ni yo me lo creo. Cuando hubo casi 40.000 contagiados y solo 700 personas. Uy, o sea, eso es terrible. Ha de haber muerto mucha gente más. Eso sería de otra investigación. Entonces, nosotros, experiencia con enfermedades hemos tenido, pero lamentablemente, ¿qué pasa en este preciso momento? Que esta enfermedad del COVID-19 en el Ecuador, que somos uno de los países per cápita con más enfermos y muertos del mundo. No solamente del continente americano, del mundo, per cápita. O sea que por el número de habitantes y por extensión territorial estamos punteando nosotros ahí, per cápita. Entonces, nosotros tenemos la experiencia, por supuesto que hemos tenido la experiencia. Ahorita tenemos mucho problema político. Y en un sistema capitalista, ¿qué acarrea? Ahora responde a tu pregunta. ¿Qué acarrea? ¿Qué problemas acarrean la pospandemia? Pues, empezando por el desempleo. El desempleo es el mal. Un hombre en el sistema capitalista sin trabajo es prácticamente un hombre que anda muerto caminando en vida por ahí. Así es. Es terrible, maestro. Entonces, date cuenta, el desempleo, ¿cómo nos va? Durante el feriado bancario de 1999, el Ecuador cayó el 4.7 en el Producto Interno Bruto. 4.7. La CEPAL nos dice que en Latinoamérica vamos a caer más o menos un 5%. Economistas privados, incluido algunos otros que andan por ahí diciendo, calculan entre el 6 y el 8% para el Ecuador, por lo que nosotros no podemos imprimir moneda. Entonces, si nosotros no podemos imprimir moneda, imagínate, nosotros en el 99 teníamos el sucre. Ahorita, ¿qué tenemos?
el dólar. El dólar. Pero nosotros no lo imprimimos. Tenemos que decirle a la Reserva Federal de los Estados Unidos que por favor, que hay que hacer esto, hay que estar de buenas para que nos impriman. Entonces, ahora viene, bueno, continuamos, entonces viene el desempleo. ¿Y qué viene con el desempleo? Todos los males sociales habido y por haber en el sistema capital. La delincuencia encabezando, el narcotráfico, y ya se están viendo algunos suicidios también por ahí. Lo mismo que pasó en la crisis del 99-2000. La delincuencia está terrorífica. El mejor ejemplo, hace 2 días a una oficial de la policía, por favor, hasta los policías les roban. O sea, una señora andaba por ahí con el celular, oficial de policía, y se le llevaron el teléfono de las manos. O sea, ¿en qué país vivimos? Ya no respetan a la policía. Y el narcotráfico, estamos rodeados del Perú y de Colombia. O sea, aquí si ahorita no se utiliza la inteligencia militar y policial para poder controlar esto, vamos a salir descontrolado el país en todo el ambiente social. Terrible la situación que se va a venir. Ojalá que no nos pase nada mal. Por ejemplo, el uso de la mascarilla. Es indispensable el uso de la mascarilla, pero ¿qué hacemos cuando el delincuente anda con mascarilla y todo el mundo anda con mascarilla? Yo no veo a nadie que haga un protocolo para el uso de la mascarilla en la calle. Si mañana a mí me asaltan y yo digo, fue fulano de tal y medía 1,80 m, pero andaba con una mascarilla aquí, ¿cómo lo van a identificar para que me vuelvan mis cosas? No van a poder identificar. No lo reconozco. Eso está terrorífico. Por eso te digo, la policía tiene que patrullar. La milicia tiene que patrullar. Ahí tienen un departamento que se llama Inteligencia de la Policía, Inteligencia de las Fuerzas Armadas, para prevenir estas bandas organizadas que se están armando, las pandillas juveniles se pueden armar. Son peligrosas cuando las pandillas crecen demasiado, ¿ya? Cuando una pandilla crece, ya deja de ser subcultura. Yo no estoy satanizando ninguna pandilla, por si acaso, antes de que alguien me diga por ahí. Pero cuando una subcultura se sale de control, como pasó, por ejemplo, justo en El Salvador con la Mara Salvatrucha, que era una pandilla juvenil en un comienzo, y mira cómo ese país está ahorita con los pandilleros que ya no pueden resolver esos problemas, que Bukele tiene que ver cómo, o sea, podemos llegar a esas situaciones. Al menos con el gobierno anterior se llegó a una tregua que ahorita son considerados organizaciones juveniles y todo con estos muchachos de los Latin King y los nietos. Pero imagínate si ahora no podemos desde ahora trabajar esto que se va a venir la hecatombe social, y espero que el gobierno de turno, por favor, haga algo. Que la inteligencia policial y la inteligencia militar no solamente sirve para saber quién está planificando una manifestación para llevar banderas. Nosotros tenemos que utilizar esa inteligencia militar y policial para ver quién está creando bandas delictivas, cómo están los cárteles de la droga penetrando en el Ecuador, cómo está el asunto de las pandillas y cómo está la delincuencia común. Porque si antes te mataban por andar sin dinero, imagínate cómo va a ser después de aquí a medio año. O sea, esto se va a poner terrorífico. Sé que soy una persona muy positiva, pero yo creo que hay que hacer un llamado de atención urgente al gobierno. Que analice la situación porque se vienen días muy complicados. Aparte de la pandemia, como usted dice, claro, los efectos de la pospandemia, ¿no? Muy bien, estamos llegando a la parte final de esta entrevista. Son terribles. Ha sido muy provechosa, hemos conocido algunos elementos importantes del origen de esta pandemia, cómo mantenerlo, cómo tratar de sobrellevar, que es lo fundamental ahora, porque tenemos que aprender a sobrevivir con esta pandemia. Nos despedimos, mi querido antropólogo. Escúchame, antes de, no sé, me dejo unos minutitos. Perfecto. Antes de cerrar. O sea, ¿por qué es importante saber esto de la historia de las pandemias? Porque hay muchos charlatanes que están vendiendo humo y diciendo que esto es el fin del mundo, que se va a extinguir la humanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos sobrevivido a otras pandemias más fuertes. Así que yo creo y soy muy optimista que está aquí con las debidas precauciones vamos a salir positivos de esto. Dios quiera que sí. Muchas gracias por la entrevista, Daniel. Estamos en una próxima oportunidad. Gracias a nuestros seguidores. Un abrazo. Muy buenas noches.